Es una norma internacional del trabajo que se genera en el seno de la OIT, en la cual tienen asiento las empresas, los gobiernos y los trabajadores. En el caso que nos ocupa, este convenio trata de sugerir a los países, comprometer a los países en una serie de actitudes y en una serie de correctivos a una situación que la OIT ha detectado y que ha detectado como un grave problema para el mundo del trabajo. Se trata ni más ni menos que de las violencias y los acosos en el mundo del trabajo. Estas violencias y estos acosos van en contra de algo que para la OIT es fundamental, y es el concepto de trabajo decente. Como veremos más adelante también, se considera que no luchar, no poner obstáculos y no regularizar las condiciones de trabajo para evitar que se generen violencias y acosos también afecta los sistemas de salud y seguridad en el trabajo que existen en todos los países del mundo. Por eso, la OIT, justamente el año de su centenario, propuso para los países miembros este nuevo convenio y su recomendación. Es muy importante para todos nosotros saber y revisar que existen palabras que, dichas de una o de otra manera en distintos países y en distintas circunstancias, todas, cuando se vuelven actitudes y cuando se vuelven comportamientos en el mundo de la empresa, terminan siendo un atentado contra las personas y terminan siendo un ni más ni menos comportamiento definido como violencia o como acoso. Vamos a oír todos hablar de comportamientos poco amables, de abuso verbal y psicológico, de terror psicológico que se le genera a una persona, de maltrato interpersonal, de acoso sexual y muchísimas otras palabras que, cuando los países todos ratifiquen el convenio, van a terminar siendo identificados como una actitud o como una conducta que debe ser sancionada no solamente en la ley y no solamente en los mecanismos de inspección que cada uno tenemos, sino también una sanción social y un rechazo de las personas que vamos al mundo del trabajo cada vez que se generen una de estas conductas. Es importante destacar que la Organización Internacional del Trabajo ha detectado cuáles son las consecuencias de la presencia de violencias y acosos en el lugar de trabajo. Es inaceptable e incompatible que haya un mundo de trabajo con violencias y acosos, porque lo hace incompatible, como ya lo hemos dicho, con el trabajo decente, pero de la misma manera es incompatible con la existencia de empresas sostenibles. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento, porque hay daño a las personas, daño físico, daño psicológico, porque se compromete la buena reputación de las empresas y se compromete también el buen clima laboral. No hay que olvidar que todos tenemos la obligación de tener unos sistemas de salud y seguridad en el trabajo y que estamos comprometidos con ellos. Y la presencia y el desconocimiento y el no atacar violencias y acosos en el mundo del trabajo también afecta nuestro sistema de salud y seguridad. De tal manera que no es una cosa de poco, es un llamado a que cada día seamos mejores. El convenio nos invita a algo que es muy importante y que seguramente en cada uno de los países, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con su compromiso con esta clase de temas, va a desatar una cantidad innumerable de controversias. Y es detectar en el ambiente laboral la violencia y el abuso doméstico y considerar que esta detección y las rutas que se pueden diseñar para proteger a una persona que sufre violencia en el ambiente doméstico va a ser muy difícil y no se puede concebir de otra manera, sino también pensando en que hay un sistema de salud y seguridad en el trabajo y que la persona que desde el ámbito doméstico viene a trabajar y se siente afectada
por su situación personal, pueda encontrar un apoyo en el mundo del trabajo para la solución de un problema que, como tuvimos la oportunidad de verlo durante la pandemia, no es un problema que se pueda disminuir en una sociedad, es un problema que cada día está más presente y en el que este convenio, sí que fue anterior a la pandemia, nos hace el llamado a que todos nos unamos para que no haya violencias en el mundo del trabajo, pero que seamos capaces de detectar esta violencia cuando se genera en el ambiente doméstico. Hay una pregunta que es muy importante para todos nosotros y que cuando somos capaces de responderlo y cuando somos capaces de entender de qué se trata, nos damos cuenta que esto es un tema que tiene de verdad una amplitud enorme. ¿Quién es la persona que puede ejercer violencias o acosos en el mundo del trabajo? La respuesta fácil es todos, pero tenemos que identificar que no importa si la persona que está trabajando tiene un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, es una persona que viene porque es un contratista que viene a hacer determinados trabajos, puede ser una persona que está empleada en la empresa, pero ojo, puede ser una persona a la cual ya se ha despedido. Y de la misma manera, esto puede afectar a una persona que llega simplemente a hacer una entrevista de trabajo. También esa violencia y ese acoso puede venir de los proveedores, de aquellos que estamos acostumbrados a identificar como los clientes, y todos nos hemos educado con la frase de el cliente siempre tiene la razón. Sí, el cliente tiene siempre la razón, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos determinar, con base en el convenio, unas condiciones de trato personal también para los clientes. Además, no hay que perder por un solo segundo de vista que estadísticamente está demostrado que las mujeres presentan un mayor riesgo de sufrir acosos y de sufrir violencias. ¿Dónde se produce el acoso? ¿Cuándo se produce? Muchas veces cuando nosotros conversamos con la gente, no a través de la virtualidad, sino de la presencialidad, es muy probable que las personas nos contesten, eso sucede mucho en el sector público, pero en el sector privado no, sucede en el sector público y también en el sector privado. En empresas que hacen parte de la economía formal, como en aquellas que hacen parte de la economía informal. En muchos de los lugares de trabajo, no es únicamente cuando estoy sentado frente a mi escritorio produciendo cosas. Los acosos y las violencias en el mundo del trabajo se producen en la cafetería, en el baño, en sitios en donde socializamos con los compañeros de trabajo y donde creemos que determinadas cosas y determinados comportamientos se pueden relajar. En aquellos eventos que organizamos de la empresa, en aquellas fiestas de Navidades, cuando nos trasladamos en el autobús de la empresa de un sitio a otro. Ahí también se producen las violencias y los acosos. Y ahí hay que poner mucha atención porque son lugares y circunstancias en donde aparentemente no hay una supervisión. Se ha detectado igualmente que hay unas ocupaciones y unos sectores que tienen un enorme riesgo. Aquellos sitios en donde se almacenan y se entregan medicinas, donde se prestan ciertos servicios como los centros comerciales, los parqueaderos, los parques, el transporte, donde hay manipulación de objetos de valor, los trabajos nocturnos, en donde hay, esto es sorprendente, en donde se ejercen labores de cuidado como la salud, la educación, la emergencia, los servicios sociales, la policía, la inspección del trabajo y, por supuesto, el trabajo informal. Es importante llamar la atención de cómo puede suceder esto. El acoso, la violencia en el lugar de trabajo es una cosa que tiene una orientación vertical, se produce únicamente
de jefes a subalternos, no. También se produce de manera horizontal entre colegas. Y lo más importante y lo que es necesario que quede en el corazón de todos nosotros para poder identificar estas conductas y poderlas cambiar es este imaginario de que las terceras partes no inciden. Sí inciden, clientes, proveedores y aún personas con las que se tienen relaciones casuales pueden ser sujetos ellos de violencia, pero también pueden llegar a la empresa, pueden utilizar los mecanismos que hoy conocemos como los mecanismos virtuales para generar violencias contra las personas que están trabajando.